Bienvenidos a la actividad síncrona número 1 de la unidad curricular Mercados de Capitales. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. A continuación, el plan de evaluación. En la semana número 1, ustedes deberán visualizar la actividad síncrona número 1, es esta que estamos transmitiendo. En la semana número 4, el estudiante deberá enviar a la plataforma virtual su actividad sumativa número 1, que será un cuadro comparativo cuya ponderación es de 25%, que se va a evaluar la unidad de competencia 1 que trata de identificar las instituciones que conforman el mercado de capitales. En la semana 5, el estudiante deberá visualizar la actividad síncrona número 2. En la semana 6, el estudiante debe realizar su actividad sumativa número 2, cuya evidencia de aprendizaje es un informe interpretativo. ¿Qué se va a evaluar allí? El marco jurídico del mercado de capitales. En la semana 7 se realizará la actividad síncrona número 3. En la semana 8, el estudiante debe realizar su evaluación número 3, cuya evidencia de aprendizaje es un informe administrativo que tiene una ponderación de 25%. Oye, al igual que la actividad sumativa número 2, o sea que las tres primeras actividades tienen una ponderación de 25 puntos. ¿Qué se va a evaluar? Los elementos financieros que se manejan en el mercado de capitales. En la semana número 9, el estudiante debe realizar o ver su actividad síncrona número 4 y en la semana número 10 debe realizar la, la evaluación número 4 o sumativa número 4, que es un informe interpretativo y se evaluará los principales títulos, su funcionamiento. Se evaluarán los riesgos y cálculos para su compra y venta en los mercados financieros. También tendrá una ponderación de 25%, dando un total de 100% en las cuatro evaluaciones sumativas, cada una de ellas entonces con un 25% de ponderación. El núcleo la unidad curricular Mercado de Capitales está formado por tres unidades. La unidad número 1 entonces es el mercado de capitales financieros. La unidad número 2 son los fundamentos jurídicos de inversión financiera. Y la unidad número 3 los títulos de renta fija y variable. Analizaremos aspectos generales de la unidad número 1, que tiene que ver con el mercado financiero, con el mercado de capitales financieros. Se analizará el mercado monetario y el de capitales, la clasificación del mercado monetario y el de capitales y las diferencias entre ambos. ¿Qué se puede decir en cuanto al mercado monetario de capitales? Podemos decir que son fundamentales. ¿Por qué? Porque para el mundo financiero, ya que permite que o a través de ellos se obtienen recursos necesarios para financiar, piensa, operaciones, proyectos para las empresas, para los gobiernos o para particulares. En especial, por ejemplo, cuando hablamos de mercado de dinero o mercado monetario, nos referimos a, a la negociación que se hace de instrumentos financieros de deuda a corto plazo.
Generalmente son vencimientos menores a un año. Por ejemplo, como cuáles instrumentos se manejan en el mercado monetario, los certificados de depósito, los pagarés, los bonos del gobierno. ¿Qué buscan los particulares en este tipo de mercado? Ellos principalmente buscan unas inversiones seguras y que tengan bajo riesgo para preservar así su capital y a su vez pues obtener un cierto margen de ganancia. En relación al mercado de capitales, se puede decir que es diferente porque allí se centran en la compra y venta de instrumentos financieros, pero a largo plazo. Generalmente superan el año. Allí se negocian acciones que permiten a las empresas, por ejemplo, obtener un capital con el fin de, bien sea para financiarse sus operaciones, bien sean proyectos de expansión, otros proyectos de inversión. A diferencia del mercado de capitales que se presenta allí un mayor potencial de rendimiento, pero claro, el riesgo es mayor, a diferencia del mercado monetario, porque en el mercado monetario se negocian instrumentos que son de corto plazo y que se clasifica según su función, que puede ser de estructura, de forma de negociación. Quiere decir que existe cierta clasificación pues, en el monetario y en el de capitales. Por ejemplo, en el mercado monetario, como acabamos de decir ahorita, pues, se puede clasificar, vamos a llamarlo así, en función de su estructura, en función de los instrumentos que se negocian y cómo se llevan a cabo esas operaciones. Tenemos la clasificación, por ejemplo, por el tipo de negociación. Se clasifican en mercados organizados, mercados no organizados, que desde el punto de vista de esos tipos de ese tipo de clasificación, eso se realizan en plataformas que están estructuradas con reglas y regulaciones bien específicas. Tenemos como ejemplo de ello los mercados de deuda pública y privado y se cotizan en bolsa. Eso desde el punto de vista de los mercados organizados. Pero desde el punto de vista de los mercados no organizados, allí se realizan transacciones que son fuera de bolsa, entre dos partes, en una plataforma central. Esos mercados interbancarios son como, por ejemplo, son un ejemplo de ello, los bancos de negocio, y con ello obtienen una mayor liquidez. Pero a su vez también se puede decir que ese mercado se puede dividir por el tipo de instrumento. Desde ese punto de vista, hablamos del mercado de deuda a corto plazo, que, allí pues se, se maneja, vamos a llamarlo así, en ese tipo de mercado, o involucran negocios que tienen que ver con instrumentos de deudas con vencimiento. Generalmente, como decíamos antes, con ese mercado monetario, generalmente en menos de un año, como las letras del tesoro, los certificados de depósito, los papeles comerciales. También tenemos entre ese tipo de clasificación el mercado de préstamos interbancarios, que es donde los bancos se prestan dinero entre sí a corto plazo para cubrir sus necesidades de liquidez o las exigencias que pueden tener a través del Banco Central de los bancos centrales, pues. Otro tipo de mercado allí son los mercados de títulos, que se negocian títulos a corto plazo emitidos, en este caso, por empresas u organismos públicos, cuyos instrumentos pueden ser los pagarés, los títulos hipotecarios. Otras clasificaciones desde este punto de vista del mercado monetario, tenemos el mercado interbancario y no interbancario, que allí se realizan transacciones entre bancos, mientras que en el no interbancario son operaciones con otros participantes en el mercado, pues, diferente a las transacciones que se hacen en los bancos. También tenemos el mercado primario y secundario. En el primario, por supuesto, se emiten instrumentos financieros que por primera vez eh, 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 están emitiéndose. Y en el mercado secundario que ya han sido negociados.
o que son instrumentos ya existentes, pues. En cuanto al mercado de capitales, podemos clasificarlo. También tiene su forma de clasificarlo. Por ejemplo, podemos decir que existe el mercado de capitales según el tipo de activo, y ese es un tipo de mercado de renta fija o un tipo de mercado de renta variable. En el de renta fija, pues como su palabra lo dice, se negocian instrumentos de renta fija como bonos, obligaciones, y en ese mercado de renta fija existe un ingreso, por supuesto, y ese ingreso es fijo para los inversores. En el mercado de renta variable se negocian acciones que estos sí pueden fluctuar y tienen un mayorcito grado de riesgo y tienen que ver, por supuesto, con el rendimiento de la empresa. A grandes rasgos podemos decir que entre ellos dos existen una serie de diferencias entre esos tipos de mercado, tanto en el mercado monetario como en el mercado de capitales. ¿Cuál es la diferencia principal que tienen ellos? Podemos, desde el punto de vista del plazo de inversión, los tipos de instrumentos que se emiten o se manejan allí, el nivel de riesgo, porque decíamos anteriormente que el mayor riesgo es en el mercado de capitales que en el mercado monetario. En el mercado de capitales se enfocan inversiones a largo plazo con mayor potencial de rentabilidad y mayor riesgo, pues, mientras que en el mercado monetario se centran en inversiones a corto plazo con mayor liquidez y menor riesgo. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que el plazo de inversión en el mercado de capitales es generalmente a largo plazo, más de un año. Se manejan instrumentos como acciones, bonos, fondos de inversión. ¿Cuál es el rendimiento? Existe un mayor potencial de rentabilidad, pero por supuesto, a mayor rentabilidad y mayor riesgo. ¿Cuál es el objetivo del mercado de capitales? Pues financiar proyectos de inversión a largo plazo con una expansión empresarial con una expansión empresarial o desarrollo de una determinada infraestructura. A diferencia del mercado monetario, que el plazo de inversión es a corto plazo, se manejan instrumentos como las letras del tesoro, los certificados de depósito, los bonos de corto plazo. El rendimiento es menor y la rentabilidad también. Así como el riesgo es menor, la rentabilidad también, pero hay mayor liquidez. ¿Cuál es su objetivo? Pues cubrir necesidades de capital de trabajo a corto plazo o financiamiento de operaciones diarias, gestión de efectivo en general para las empresas. Y van a realizar los estudiantes, van a realizar un cuadro comparativo. ¿Qué es un cuadro comparativo? Pues es una herramienta visual que generalmente presenta tiene una representación de una tabla y permite comparar dos o más elementos o conceptos en función de criterios o parámetros. Y por supuesto facilita la identificación entre semejanzas o diferencias. Y al final siempre debe haber una conclusión en función de una toma de decisión al presentar la información de forma organizada y clara. No me queda más que despedirme y decirle que cualquier duda o sugerencia, hacerla a través de la plataforma virtual. Me despido, sueña, haz que suceda.